¿Qué tal? Buenas tardes, 34 minutos los que pasan de las 5, estamos en directo en la 8 Valladolid, arrancamos con la jornada, primer programa de 2026, volvemos tras el periodo navideño en el que hemos seguido informando día a día en nuestros informativos y en el que también hemos hecho algún que otro programa especial de resumen del año en cuanto al deporte se refiere también, además de informativos y demás. Pero ahora volvemos con la pura actualidad, con las competiciones, volvieron los partidos y no ha sido un buen fin de semana en general. Perdió el Real Valladolid, ya lo saben, perdió el Ciudad de Valladolid en baloncesto, ganó el Aula, eso sí, afortunadamente ha sacado a la cabeza el equipo de Salva Puig en un duelo directo por eludir el descenso y por lo menos el equipo vallisoletano ganó y además con solvencia. Y bueno, pues en la Copa Ibérica de Rugby El Salvador mal partido, perdió en Portugal, en Lisboa frente a los belenenses, en la Liga Doméstica el BRAC consiguió victoria. También volvió a ganar mucho tiempo después el Promesas y además goleando en la Bañeza. Luego veremos imágenes de todo ello y también del empate del Atlético Tordesillas, que sigue líder en el grupo octavo de la tercera federación, y estará en el tramo final de nuestro programa con nosotros dos ciclistas, una de ellas. Ayer se proclamaba campeona de España de ciclocross en el Campeonato de España que ha tenido lugar este fin de semana en la provincia de Cuenca, en Tarancón. Y bueno, pues Félix Ares de nuevo en lo más alto del cajón. De todo eso hablamos, arrancamos como siempre con la imagen de la jornada. Tu tranquilidad, tu confort, sabemos lo que necesitas. Aluminios Arroyo, el hogar que quieres. Con dos goles de duros, ¿no? Anímicamente de pasarte factura. Es verdad que estamos en una tesitura y una situación donde ahora mismo está más lejos lo de arriba que lo de abajo. Y el mensaje puede estar ahí, pero ya te digo, yo lo que pienso es en sacar el máximo rendimiento a esta plantilla, intentar ganar partidos. Tu tranquilidad, tu confort, sabemos lo que necesitas. Aluminios Arroyo, el hogar que quieres. Bueno, pues esa era la imagen de la jornada y es la realidad. Los datos son los datos. Ahora mismo el Real Valladolid acaba de cerrar la primera vuelta, solo 2 puntos por encima del descenso y a 9 puntos del playoff de ascenso, que inicialmente debería haber sido, o eso pensamos todos, el objetivo del equipo para la presente temporada. Pero estamos donde estamos, eso hay que asumirlo y de ahí hay que salir cuanto antes. Así que, sin perder más tiempo, vamos con el fútbol, que tenemos aquí como invitado ya a Iván Alejo. Ascensores Cener, empresa líder en España, especialistas en instalaciones y mantenimiento de ascensores y plataformas industriales. Diseñamos su ascensor a medida y solucionamos todos los problemas de accesibilidad con la profesionalidad de más de 45 años de experiencia. Ascensores Cener, soluciones de altura. Iván Alejo, capitán del Real Valladolid, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, la pregunta, más allá de tópico, el cómo estáis, es casi palpar cómo os encontráis después de el varapalo del partido en Leganés, unido al de Eibar, con las navidades de por medio. No parece estar el equipo en su mejor momento, ¿no? Bueno, creo que es una realidad, ¿no? No estamos en nuestro mejor momento. Al final, aquí mandan los resultados y no están siendo buenos, están siendo semanas difíciles. Creo que el día del Racing en casa pues sacamos un poquito la cabeza, más que por el empate, por las sensaciones, por el plan de partido que lo ejecutamos muy bien y porque minimizamos a un rival como el Racing de Santander, que es el equipo que más goles ha hecho, pero creo que ayer volvimos a dar un pasito atrás, ¿no? No es digno del escudo del Real Valladolid la imagen que dimos y hay que ser conscientes de que la situación es la que es, ¿no? Tratar de sacar la cabeza de ahí abajo cuanto antes y mirar el próximo partido en Ceuta, que es crucial para nosotros. ¿Y qué le pasa al equipo cuando no le van las cosas bien, que parece como que se desenchufa? Porque se puede perder, obviamente esto es un juego de ganar o perder, a veces empatas, pero perder por 3-0 aquí, que te meta 3 el Eibar también, son demasiados goles, ¿no? ¿Da la impresión de que el equipo acusa el primer golpe y luego de ahí no se levanta o qué?
Sí, a ver, lo que pasa es que el equipo no gana, está claro, ¿no? Y creo que ese es el mayor problema. Y a partir de ahí, pues creo que es todo un círculo vicioso, ¿no? Al final, lo de los goles no estoy de acuerdo, porque creo que hasta el día de ayer éramos el segundo equipo menos goleado, si no me equivoco, detrás de Las Palmas. Pero sí que es verdad que al ser un equipo tan joven, al ser un equipo con tanta gente que su primer año en segunda división no tiene muy poca experiencia, al final los golpes te afectan más, ¿no? No tenemos esa capacidad, esa veteranía para saber afrontar momentos malos, ¿no? Estoy seguro que con el correr de las jornadas, el dar partidos a la gente joven, el estar todos unidos, estoy completamente seguro de que eso va a cambiar. Pedir paciencia sé que es complicado, sé que es difícil en esta situación, pero si hay un equipo que puede salir de esta situación y mirar para arriba es el Real Valladolid, ¿no? Creo que tenemos los miembros suficientes para darle la vuelta a la situación. Pero esto no para, es la segunda división, hay un partido cada semana, no es la primera que a veces hay parón por selecciones y quizá te dé un poquito de margen cuando llega un entrenador nuevo a cambiar algo, a preparar algo. Aquí es entrenar y jugar, no hay otra, no hay tiempo, no hay margen para mejorar si no es con el paso de las jornadas, ¿no? Sí, está claro, lo bueno y lo malo del fútbol, ¿no? Es que cada 6-7 días tienes una oportunidad de revancha, ¿no? Lo de atrás ya no vale. Lo vimos el día del Racing de Santander, la gente estaba muy motivada después de ese partido porque pensábamos que habíamos hecho un clic y que íbamos a ir hacia arriba y rápidamente, pues 6 días después nos llevamos un golpe muy duro, pero ahora tenemos la fortuna de que en 5 días tenemos otro partido en uno de los mejores locales de la categoría, el Ceuta. Sabemos que es un partido muy complicado en su estadio, pero somos el Real Valladolid y únicamente pensamos en ir a ganar y así lo creo porque tenemos, creo, como he dicho, los miembros suficientes para ganar ese partido. Por agarrarse a la parte buena, como hacía el técnico al final del partido, decías que nos han tirado 4 veces y nos han metido un gol de penalti y otro nos lo hemos metido nosotros. ¿También está influyendo la mala suerte? ¿Creéis que esto es así? ¿O que es que estáis haciendo las cosas incluso mal en esto que a veces se llaman los detalles del fútbol? A ver, la suerte hay veces que va para tu lado y veces que no, eso es así. Estamos en ese momento en el que los pequeños detalles pues no caen a nuestro favor, ¿no? Teníamos muy claro el plan de partido antes de salir, igual que el día de Racing de Santander. El míster es muy bueno en eso, analiza muy bien al rival y sabe cómo hacerle daño y que no nos hagan daño. El día del Racing lo vimos. Ayer era prácticamente lo mismo, pero al final una acción desafortunada mía en la que me equivoco, siendo el jugador más veterano de la plantilla, no puedo cometer ese error porque desestabilizo y tiro por tierra todo el trabajo de la semana. Y luego con esa fortuna que tenemos de Guillermo para el penalti, pues volvemos a cometer otro penalti, que bueno, creo que eso ya, ese segundo golpe nos acabó de hacer muchísimo daño, pero bueno, sí que es verdad que teníamos 85 minutos por delante para darle la vuelta, pero bueno, ese segundo gol antes del descanso creo que nos hizo muchísimo daño y a partir de ahí, pues cuando vas 2-0 en una competición tan igualada como es la segunda división, fuera de casa, se nos hizo el partido muy difícil. ¿Y dentro cómo estáis? Esto es una cosa que siempre preguntamos los periodistas. ¿Cómo está? No, en las buenas nos preguntamos cómo estáis, porque entendemos que lo estáis pasando bien y disfrutando, pero en las malas, claro, hay que saber asumirlo y sobre todo medir o ser consciente de dónde está uno. ¿Vosotros sois conscientes del lío en el que os podéis meter si esto sigue en esta dinámica? Es decir, que el equipo ahora mismo está a 2 puntos del descenso. ¿Sois conscientes de esto o pensáis que esto no es más que una mala racha y que vendrá lo bueno? No, el equipo está fastidiado, es lógico, ¿no? Sabemos que estamos en un club muy grande, que por diferentes circunstancias este año está en segunda división y que ahora no estamos en la posición que deberíamos estar, eso es una realidad. Somos conscientes de que lo de abajo está cerca, pero también somos conscientes que lo que arriba ganas 2 partidos y estás otra vez ahí enganchado, ¿no? Tenemos la suerte de tener un grupo muy maduro, a pesar de la juventud, un grupo muy sano. Yo nunca he estado en un vestuario con gente tan sana. Estamos todos totalmente concienciados de que la situación a día de hoy es difícil. Creo que decir lo contrario sería equivocarse. Pero a partir de ahí trabajar, el equipo trabaja mucho y muy bien, echa muchas horas, no es el vestuario de otros años como yo sé que ha habido aquí y tengo esa tranquilidad, ¿no? de saber que desde dentro está trabajando muchísimo y que al final las cosas caen por su propio peso y al final el trabajo acaba pagando. ¿Entendéis que la gente esté preocupada, que vea que su equipo no está respondiendo a lo que
debería ser y que viéndole ahí abajo, claro, a todo el mundo se nos aparecen los fantasmas. Mira, esta jornada, sin ir más lejos, creo que ha habido un partido en Primera Federación, No quiero ir a hablar de eso. un Murcia-Hércules, quiero decir, Sí. que son muchos clubes los que lo han pasado, los que han llegado a ese punto, y la gente tiene miedo de eso, que el Real Valladolid pueda llegar a caer a ese pozo y que le pueda ocurrir como a otros muchos. ¿Entendéis que la gente pueda estar preocupada? Sí, ha habido un Murcia-Hércules en Primera Federación y también ha habido un Levante Español en Primera División que hace muy poco tiempo estaban en la misma categoría que nosotros. No miro más allá del partido del Ceuta. Sé que puede sonar atópico, pero esta categoría es así. Tienes que mirar partido a partido, no puedes ponerte objetivos a largo plazo, porque si no al final estás totalmente equivocado, ¿no? Y más en una ciudad como Valladolid, que sabemos que viene de un año muy complicado, un año muy duro por todo lo que se vivió el año pasado. Creo que sería un error centrarnos ahora mismo en un objetivo a largo plazo y centrarnos únicamente en Ceuta, que va a ser un partido súper complicado. Hablando de Ceuta, fíjate cómo ha cambiado el fútbol en tan solo una vuelta entera. La primera jornada en Zorrilla, el Real Valladolid pareció infinitamente superior a un Ceuta que a todos nos dio la sensación de que lo iba a pasar muy mal para mantener la categoría, y a día de hoy son ellos los que están por delante haciendo una gran campaña, muy bien en su casa, y el Real Valladolid muy tocado, muy cerca del descenso. Claro, tú me dirás, esto es fútbol, igual que ha ido así puede cambiar, pero por agarrarnos a algo, si el Ceuta ha sido capaz de sacar la cabeza y de que todo el mundo ya el primer día la apuntáramos como claro candidato al descenso y está donde está, pues a lo mejor también hay que hacer lo mismo con el Real Valladolid, asumir un poco ahora mismo el rol que tenemos, que estamos muy lejos de lo que deberíamos y que desde donde estamos es de donde hay que pelear y salir, ¿no? Sí, la primera jornada fue ya en agosto, hace muchos meses, fuimos muy superiores al Ceuta, pero como bien has dicho tú, esta categoría no entiende ni de presupuestos, no entiende ni de capacidad del estadio, no entiende absolutamente de nada, ¿no? Es una competición muy loca en la que mantiene mayor estabilidad, es capaz de estar arriba a final de temporada, ¿no? Creo que con la llegada del míster vamos a recuperar esa estabilidad que habíamos perdido en las últimas semanas con Almada. El míster tiene muy claras las cosas, tiene muy claro los planes de partido, tiene muy claro cómo salir de esa situación. Yo estoy completamente convencido, o sea, entiendo la preocupación de la gente, pero yo, como capitán del Real Valladolid, tengo cero dudas de mi equipo, del compromiso de la gente, de que al final vamos a estar en el puesto que merecemos, que es más arriba. Claro, pero las dudas a la gente, más que por el compromiso, yo por lo que estoy viendo, y mira redes sociales y a nosotros nos llegan 1000 mensajes, la gente más que preocupada por la desidia o mal vestuario, que no, la gente no entiende que sea eso, están preocupados porque creen que la plantilla es justa, muy corta para pelear por la permanencia. En ese sentido vosotros... ¿Por la permanencia? Sí. Por eso yo no entiendo de fútbol entonces. Claro, no, yo te quiero preguntar, porque esto es lo que la gente está hablando en la calle, esto es lo que el aficionado está hablando en la calle, y yo me imagino que a ti te llegará igual que nos llega a nosotros, porque a nosotros nos lo comentan. Es que el problema es que no hay equipo, nos dicen. Y a mí me gustaría tranquilizar en ese sentido a la gente por vuestra parte, más que por el hecho de que haya mejor o peor vestuario, o que el equipo esté implicado o no esté implicado. El problema ahora mismo, creo, es que la gente tiene dudas de que la plantilla esté capacitada. Te vuelvo a repetir que si esa es la opinión de la gente, seré yo el que no entiende de fútbol, ¿no? Quiero poner en valor, ¿no?, que al final siempre cuando tenemos algo parece que queremos otra cosa, cuando tenemos una cosa queremos lo otro. Creo que tenemos que poner en valor un poco el trabajo que ha hecho Víctor Horta. Dijo que iba a ser una plantilla de 19+6, con todo canteranos, y lo ha cumplido. Está Maroto, que el otro día, para mí el día del Racing, es el mejor. Está Arnuk, aunque no esté jugando, es un chico de la casa, es un chico que va a acabar siendo futbolista de muy alto nivel. Está Cebes, que es un porterazo. Está Hugo, que está dando un nivel maravilloso en estas 2 jornadas. Entonces, yo entiendo la gente, entiendo la frustración, entiendo la queja, pero parece que por fin en un año tenemos esa gente de la casa, esa gente que defiende el Real Valladolid mejor que otros futbolistas, porque al final, vosotros lo sabéis, han venido futbolistas de fuera que les daba igual el Real Valladolid. Y este año lo tenemos. Víctor lo dijo y lo ha cumplido. Si no hubiese hecho eso, se lo hubiese criticado por lo otro. Si no por eso, por lo otro. Tenemos un director deportivo con una trayectoria que creo que si hace un año nos dicen que va a estar Víctor en el Real Valladolid, todos nos dirían que estamos locos. Entonces, vamos a valorar un poco más lo que tenemos en casa, tanto al director deportivo como a la propiedad que está haciendo las cosas bien, y apoyar un poco más a la gente de casa, a los canteranos. Son gente joven, gente que tiene pocos partidos en segunda división
Y mientras más apoyo les demos y más minutos les demos, más van a crecer. Y eso es donde se tiene que sujetar al Real Valladolid, en la cantera, en su gente y en estar todos unidos, pues si no va a ser todo muy complicado. Entiendo lo que quieres decir, ¿eh? y estoy de acuerdo contigo. Hay buenos jugadores en la cantera, pero no creo que tengan que ser ellos los que tengan que sacar esto adelante. No estoy ahora. diciendo eso, pero tenemos a Peter Federico, que viene de Primera División, tenemos Sergi Canós, que viene de Primera División, tenemos Juric, que ha demostrado que es un futbolista capacitado para jugar, tenemos Chucky, que es una de las mayores promesas del fútbol español, tenemos una plantilla muy válida, no están saliendo las cosas, es una realidad, no están saliendo, los resultados no llegan, y cuando los resultados no llegan te preguntas por qué, hay algo que está fallando, es normal, es lógico, pero creo que tenemos plantilla suficiente como para estar arriba peleando el playoff. No quería hablar de objetivos, porque no me gusta hablar de objetivos, pero honestamente creo, y siempre sabéis que suelo ser muy honesto, creo que tenemos plantilla para estar mucho más arriba de lo que estamos. No me vale el tópico de no tenemos Yo plantilla. lo vengo diciendo, ahora podría esconderme o decir lo contrario, pero yo, como lo he dicho aquí muchas veces en todas las tertulias a lo largo de esta temporada, yo he dicho lo mismo desde el primer día, que yo creo que el equipo no tiene plantilla para pelear el ascenso directo, en mi opinión, pero vengo diciendo que entiendo que tiene plantilla para pelear por el playoff. Y por eso me preocupo en el sentido de que creo que hay jugadores, por no decir el 100%, que están todos muy lejos de su verdadero nivel. Y eso es lo que me preocupa, porque todo el mundo, y tú lo sabes, tiene picos, hay futbolistas que atraviesan buenos, malos momentos, pero cuando es toda la plantilla la que está en un mal momento, a mí es lo que me preocupa y me deja frío. Sí, está claro, si estamos en esa posición es porque los futbolistas no estamos rindiendo a nuestro nivel, eso es una obviedad. Hay futbolistas que quizás deberíamos ser un poco más determinantes y no lo estamos siendo, pero creo que esto va un poco más a lo grupal, ¿no? Creo que no va de nombres, no va de individualidades, pero sí que es cierto, como bien dices, ¿no? Que cuanto mayores futbolistas nos acerquemos a nuestro mejor nivel, mejor vamos a estar. Pero el fútbol, como en la vida, son picos. Unos días estás mejor, unos días estás peor. En tu trabajo tú habrá días que te sientas más cómodo presentando que otros, y eso es la vida, eso es el fútbol. Tenemos que intentar tener la cabeza lo más estable posible para mantener esa regularidad que quizá nos está faltando. Por incidir un poco en eso, normalmente siempre nos agarramos a todos en su equipo. Joder, fíjate, dime para ti quién es titular indiscutible en tu equipo. Y últimamente en el Real Valladolid estábamos viendo Guillerme y Alejo. Y ahora ya en los últimos partidos estamos viendo que incluso tú flaqueas un poco, Guillerme flaquea un poco. Por eso nos viene la preocupación, porque en vez de sostenerse los buenos y aportar los que estaban, buenos hablo de rendimiento, entiéndeme, y aportar los que estaban un poco por debajo, vemos que se está igualando la cosa, pero hacia abajo, ¿no? Y a mí eso es lo que me preocupa, que tengo la sensación como que el equipo se viene cayendo, y no es cuestión del cambio de entrenador o el día que estuvo Sisi, porque ya en los últimos partidos de Almada, y yo lo he dicho aquí, me parece que el equipo estaba empezando a dar síntomas de no ser el mismo. No sé si esto obedece a alguna... No, al final lo que te vengo comentando un poco, ¿no? Al final la temporada es muy larga, la segunda división es muy larga y hay picos. Yo creo que empecé a muy buen nivel y el último mes con Almada bajé mis prestaciones. El otro día con el Racing de Santander hago un muy buen partido y ayer soy un auténtico desastre. Entonces, bueno, creo que es eso, ¿no? Intentar todos mirarnos el ombligo todos un poco. Tenemos todos claro que no estamos dando el nivel que necesitamos, eso es una realidad. Necesitamos todos elevar el nivel mucho, pero creo que tenemos jugadores con capacidad para dar un rendimiento muy alto, si no, no lo pediría. Yo sí sé que tenemos un equipo que no está capacitado para pelear por cosas mayores, pelearía, correría, metería, pero no exigiría más. Pero a este equipo sí le puedo exigir cosas, porque sé que tiene calidad suficiente como para sacar muchos más puntos de los que tenemos. La Chuer está mejorando, por ejemplo, sí, de los primeros partidos a estos dos últimos, creo que está mejorando bastante, sí. Porque además ya está jugando en su posición, al menos en donde mejor rendía en el Mirandés. Hay jugadores que efectivamente tienen que aportar más. Peter Federico lo está haciendo francamente bien también en los últimos partidos. Y bueno, pues por ahí hay que agarrarse, ¿no? No sé, también es verdad que, igual que te digo que hay gente que es pesimista y otra gente que dice que no, que esto, coño, que va para adelante, ¿no? Al final todo el mundo quiere que su equipo siempre gane y bueno, pues ahí es donde mejor hay que verse, ¿no? A veces es como cuando tienes un hijo, ¿no? Quizá donde le vienen maldadas es donde más tienes que estar apoyando, ¿no? Y no tanto poco con el látigo, ¿no? Sí, hacerle correr el doble.
No sé, bueno, pues espero que para Ceuta, que además vais a ir acompañados, el club ha abierto la posibilidad a aficionados para que puedan viajar, pues la cosa cambie. Muchas veces en el fútbol esto es un clic, que la moneda en vez de salir cara o cruz salga de canto y a partir de ahí ya no se cae, ¿no? Sí. No sé, pero bueno, yo no puedo más que animaros y esperar a que lleguen los éxitos y llegue lo bueno, porque a nadie nos gusta estar en estas situaciones de preocupación. Es mucho mejor el disfrutar y otro que ganamos y sumar otros 3 y ahora dónde vamos a ver quién es el siguiente y que pase el siguiente. Joder, eso es muy bonito, pero cuando estás en estas y llevamos demasiado tiempo sufriendo aquí en este sentido, así que nada. Bueno, Iván, pues nada, que mucho ánimo para todos dentro del vestuario y a ver si en la próxima, en vez de estar aquí lamentándonos o curando las heridas, estamos celebrando algo. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Gracias. Bueno, el equipo ha entrenado hoy a puerta abierta, única sesión a puerta abierta de la semana, y ha estado nuestro compañero Pablo Marcos, que nos cuenta la actualidad del conjunto blanquivioleta. El Real Valladolid ya está más cerca del descenso que de los puestos de playoff. Después de la última derrota por 3-0 contra el Club Deportivo Leganés en Butarque, el conjunto blanquivioleta está solo 2 puntos por encima de los puestos peligrosos de la tabla clasificatoria. Hoy ha tenido su primera sesión de la semana ya para preparar el próximo partido, también a domicilio contra el Ceuta, un equipo que en los últimos 7 encuentros solo ha perdido uno, el último contra el Málaga, así que será una empresa complicada para los de Luis García Tevenet, que ahora piensan más en el partido a partido y en llegar primero a los 50 puntos para después intentar luchar por cotas más ambiciosas. De momento hay preocupación por la situación que se vive en Zorrilla. Pues esta es la clasificación. Aunque el Huesca, que juega ahora a las 9, consiguiera ganar, sumaría 3 puntos más, sería 26, nos adelantaría, pero el Real Valladolid seguiría a 2 puntos del descenso, porque entraría la Real Sociedad B, que tiene los mismos puntos, aunque eso sí habría un equipo menos por el medio. Así que, bueno, pues no tenemos nada en contra del Huesca, pero que pierda hoy con el Córdoba. El partido ha comenzado con 2 situaciones que para nosotros han sido muy duras ante la adversidad. El primer penalti que para Guillerme, en la siguiente jugada en el rebote cometemos el segundo. Yo creo que son... no sé si el segundo de Moja es evitable, el primero creo que podríamos haberlo evitado. A raíz de ahí, pues bueno, un equipo en casa del nivel del Leganés, pues te exige que a raíz del minuto 20 hemos intentado cambiar cosas, el equipo se ha hecho un poco más acreedor de la pelota, aunque no hemos encontrado todas las situaciones que nos hubiesen gustado, y en el final de la primera parte una falta que también podemos evitar allí en la esquina se convierte en un segundo gol, yo creo que con algo de infortunio, porque el balón pasa, le da en la espalda a Moja, se mete con 2 goles de duros, ¿no? Anímicamente de pasarte factura. En la segunda parte hemos cambiado, hemos ido un poquito más intensos, hemos ido mucho más arriba. Creo que si hubiésemos acertado en alguna de las que hemos tenido, nos hubiésemos metido en el partido, aunque nunca llegó. Dentro de ese dominio que hemos tenido con el 2-0 perdiendo, teníamos que haber sido más determinantes y haber tenido más incisión en las finalizaciones, ¿no? El tiro de Maroto, las 2 que ha tenido Erling en 2 centros laterales, que se le ha quedado prácticamente debajo de la portería. Ya ese tercer gol de ellos nos ha hecho ya por fin a quitar el partido y ya había poco que hacer. Poco que hacer. La verdad es que el Real Valladolid no tuvo opción en ningún momento, no dio sensación de estar en el partido, encajó de nuevo un gol demasiado pronto, de ahí no se recompuso y ya fue siempre a remolque. Tuvo algún minuto en el que quizá intentó, pero no consiguió mucho. Alguna pequeña ocasión, pero tampoco muy clara. Los remates de Erling ante la portería que marcharon fuera, convertido prácticamente en la tasa, pero el caso es que ocasión de gol, remate entre los 3 palos, paradas del portero rival, pues la verdad es que poquito. En fin, vamos a dejarlo ahí, vamos a hacer una primera pausa de publicidad y a la vuelta estamos con Onésimo y con la tertulia. Hasta ahora. Ascensores Cener.
empresa líder en España, especialistas en instalaciones y mantenimiento de ascensores y plataformas industriales. Diseñamos su ascensor a medida y solucionamos todos los problemas de accesibilidad con la profesionalidad de más de 45 años de experiencia. Ascensores CN, soluciones de altura. Después de la entrevista con Iván Alejo y ver todo lo que ha ocurrido en torno al Real Valladolid, lo vamos a analizar ahora, primero con Onésimo y después en nuestra tertulia. Vamos a saludar ya a Onésimo, al que tenemos ahí conectado. Onésimo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo de preocupado estás? A ver, tú que lo ves desde otra perspectiva. Bueno, estoy preocupado y estoy ocupado. Yo creo que es las dos palabras que nos vienen muy bien. Preocupado porque el equipo da muestras de no mucha solidez. Seguimos con los mismos problemas que teníamos anteriormente. Es verdad que hay que dar un margen al míster, eso lo tenemos claro. Su manera de jugar yo creo que ya la ha definido con dos interiores, con su pivote, con dos extremos, con ese punta, bueno, y a partir de ahí está el crecer y no estamos en esa dinámica. Entonces nos tenemos que preocupar y sobre todo que ocupar, porque además pensando en el club nos vienen los 100 años estos, tenemos una historia detrás. Es verdad que tampoco tenemos que ponernos porque creo que ya tenemos ejemplos como para no ponernos ese listón, pero sí es verdad que tenemos que empezar a pensar seriamente que nos está pasando algo y que tenemos que solucionarlo. Claro, yo lo que le decía ahora a Iván Alejo, que mi preocupación venía porque en todos los equipos hay jugadores que atraviesan momentos buenos, momentos malos, rachas de goles, no goles, pero claro, cuando es toda la plantilla la que está mal, la que está por debajo de su nivel, cuando no rinde, es cuando eso me preocupa, porque siempre es más fácil sustituir a uno o dos jugadores, siempre se pone a los que están mejor, descansan los que están peor, pero cuando son todos, pues no sé cómo se puede arreglar eso. Mira, yo creo que lo peor que tenemos o la mejora más grande que tenemos es es algo, es verdad que es difícil que el aficionado lo entienda, pero es una jerarquía. Quiero decir, cuando llegas a estos momentos, que un equipo pensado para otras cosas, aunque sabemos nuestras connotaciones, que las tenemos que saber, tenemos que tener esa pausa de decir, oye, nos está pasando una cosa que no nos puede pasar, ¿no? Y entre todos, si ahí meto yo también a la afición, meto a la prensa, entre todos tenemos que, cada uno en su justa medida y obviamente en su responsabilidad, que saber que estamos en un momento muy difícil del equipo, del club, de la situación. El año pasado nos ha dañado mucho, pero ya es algo que nos ha pasado. Pero ya no es una excusa. Tenemos que casi es revelarnos a eso, ¿no? A lo que nos ha pasado y teniendo en cuenta todo lo que supone el equipo, el club y el escudo, bueno, todas estas cosas que es verdad que se dicen, pero en el caso del Valladolid o en nuestro caso nos duele y es verdad, ¿no? Y es verdad y estamos ahí a punto del centenario. Entonces, yo creo que lo inteligente es buscar la solución porque, no sé, yo creo que tenemos que cambiar de objetivo. El objetivo es que los chicos crezcan, los de la casa, hacerles crecer con gente que nos aporte, no renunciar a nada, pero saber que quizá este año nuestro objetivo ha cambiado. Nuestro objetivo es estar tranquilos y poder hacer planes para lo siguiente. Está claro, eludir el descenso y darle continuidad a la vida del club. Ahora mismo es lo fundamental. La última, Onésimo. En esta situación, claro, lo difícil es abstraerse de todo eso que tú decías. El club, el peso de la historia, el ser un candidato al ascenso. Todo eso yo creo que hay que dejarlo al margen, guardarlo en un cajón,
asumir que ahora mismo estamos como estamos y plantearse única y exclusivamente, es un tópico, pero todos los técnicos se agarran a ello, lo del partido a partido, es decir, ahora mismo Ceuta, lo demás ya vendrá, y no más que Ceuta, y esa es la manera de preparar al equipo, entiendo, ¿no? Mira, yo creo que estamos en el Ecuador y estamos en la situación que estamos. Y llega un momento que hay que creer. Y hay que creer y hay que creer a muerte. Hay que creer que Tevenet es el mejor para nuestra situación, porque nadie nos garantiza lo siguiente y porque es el nuestro. Ahora mismo que Víctor Horta va a hacer lo más posible, que los nuevos propietarios nos hemos quejado de los anteriores, vamos a darles margen, aunque no lo veamos. Yo creo que es el momento nuestro, de creer todos en todos. Mirar a la derecha, mirar a la izquierda, y somos todos los que... Creo que es ese momento, de verdad. Y sobre todo de creer en los chavales. Mira, Hugo San el otro día, Garry es su alternativa. Bueno, tenemos ahora... Siempre hemos pedido cantera. Yo creo que la cantera tiene que tirar la puerta también, que nosotros lo hemos vivido, yo lo he vivido en el filial, en el primer equipo, y es verdad que no hay que regalar nada y hay que tirarlo. Creo que tenemos ahora jugadores que nos pueden dar eso, y entonces hacer un cóctel positivo de eso, y positivo quizás no a corto plazo, que también, porque al final estamos a 2 puntos de donde no queremos ni pensar. O sea que la inmediatez en el fútbol siempre existe, pero crear algo de futuro y crearlo de verdad y crearlo juntos, ¿no? En ese sentido. Creo que se puede hacer, aunque ahora mismo es verdad que es difícil trasladarlo a la gente. Vamos a ver cómo acaba el mercado, es un mes muy difícil. El partido a partido sí te lo traslado en este enero, los entrenadores sabemos qué es eso, el partido a partido, porque no sabemos ni la plantilla que vamos a tener dentro de 2 o 3 semanas, pero pensando en el club, pensando en nosotros, pensando en el Valladolid, en lo que nosotros sentimos, lo inteligente es darle forma a un futuro a medio plazo que nos pueda no garantizar, pero sí saber que estamos cerca de un objetivo, que es mantener al equipo en el fútbol profesional y al más alto nivel, que yo creo que eso, la historia de nuestro club y todo lo que tenemos, si se lo merece. Muy bien, Onésimo, pues nada, muchas gracias. A ver si en la próxima semana tenemos una alegría que llevarnos a la boca. Que vaya bien. Que vaya bien. Buenas noches. Pues despedimos a Onésimo y enseguida estamos ya con la tertulia. Restaurante La Miranda. Tapas, raciones, menús diarios, menús de fin de semana, alta cocina, amplia carta y buen servicio. También organizamos eventos o celebraciones como bautizos, bodas y comuniones. Ven a vernos a Hernando de Acuña 35 en Parquesol. Café Taís en Parquesol. 33 años a su servicio. Buenas tapas, variedad de raciones y tostas. Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Para sus ratos de ocio y además con gran terraza. Nos vemos. Bueno, pues aquí estamos con Andrea Cueva, Daniel Sobis, José Luis Rojí. ¿Qué tal? Buenas tardes a los tres, bienvenidos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo creo que estos días, una vez que ha pasado la Navidad, estamos con lo del vaso medio lleno, medio vacío. La gente dice que para ponerse a dieta después de las Navidades hay que comer medio plato, beber medio vaso, y aquí estamos en el fútbol, ¿cómo lo vemos? Medio lleno, medio vacío. Estamos a media temporada. Estamos justo al final de la primera vuelta. No sé, ¿cómo lo veis cada uno de vosotros? Me gusta mucho el optimismo de Onésimo, me gusta muchísimo, la verdad, pero si lo miramos en realidad, cómo estamos en la situación, pues es bastante negra. Al final es que es muy difícil sacarlo esto. Lo que veo yo son los jugadores apagados. Y antes de entrar en la antena hemos hablado que se ve los jugadores que son la peor forma que en realidad son, ¿no? Al final es que esto preocupa mucho porque al fin,
tenemos otro entrenador, nuevo entrenador, pero más parece que necesitamos un psicólogo, un motivador, una persona que entra en el vestuario y que mueve un poquito la gente donde están aquí. Lo veía un partido con Leganés muy mal, desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Pero bueno, hay que buscar algunos positivos, ¿no? Algunos puntos positivos para que la segunda vuelta sea diferente. Bueno, yo lo que creo es que hay que ser positivos porque no podemos seguir en esta línea de negatividad, porque entonces vamos a conseguir ese descenso que vamos encaminados hacia ello. Tenemos que intentar motivar a los jugadores. No sé qué puede ser más reconfortante o más motivador que mantener una categoría, lo que decía Onésimo, creo que hay que cambiar el objetivo, ya igual un ascenso es totalmente inviable, pero igual mantener la categoría, hacer terminar una buena temporada y sobre todo ya pensar de cara al año que viene, confeccionar, que el entrenador vaya cogiendo esa confianza, que los aficionados vayan confiando también en el equipo, en la nueva plantilla que posiblemente sea tras el nuevo mercado, y creo que tiene que seguir en esta línea. El Valladolid el otro día contra el Leganés, pues inoperante, lo hablábamos, nos gana cualquier equipo, fuera de casa, en casa. Lo que parecía que el otro día contra el Racing era un espejismo, una buena salida o entrada al Real Valladolid de Benet, creo que ya se ha echado para abajo, y creo que el Valladolid tiene que intentar subir como sea. Bueno, yo creo que hemos llegado a un punto en el que se van confirmando las tendencias, porque ya no son casualidades. Lo de Leganés no es una casualidad, lo de Eibar no es una casualidad, lo de la primera parte frente al Racing no es una casualidad. Al final tú echas números y te das cuenta de que el Real Valladolid consigue, de los 25 puntos que tiene, los 11 primeros puntos los consigue en las 5 primeras jornadas. 3 victorias, 2 empates, 11 puntos. Y sin embargo, en las 16 siguientes consigue 14 puntos. Luego ya no es una casualidad, es una tendencia permanente. Yo discuto muchas veces con Carlos Raúl. No, pero hay que quedarse también con las sensaciones, el trabajo, la capacidad de juego, lo que has merecido en el campo. Y yo siempre respondo, sí, claro, pero al final todo eso no se refleja en la clasificación. Que al final en el fútbol profesional se divierte el que gana, y esto lo decía Cantatore, esto es una máxima que decía Cantatore aquí, se divierte el que gana, y ya está, claramente, como sea. Que has ganado como te gana aquí el Andorra en el último minuto y de chorra. Que te empata el Racing de Santander con un penalti que no era, pero te empata. Que en el campo del Deportivo haces la mejor primera parte de toda la temporada y sin embargo no consigues ganar. Tus errores te condenan. Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando no es un penalti de Tomeo, es uno de Alejo, cuando no es un fallo de Guillerme, cuando no es un fallo de Lasuer, cuando no es uno de Yaguab, etcétera, etcétera, etcétera. Son demasiados castigos uno detrás de otro. Yo creo que el equipo no voy a utilizar la palabra malo, por no ser duro, ¿no? No voy a decir no es tan malo como parece, no es tan flojo como parece, voy a utilizar esa palabra, porque realmente creo que ni es tan bueno como para pelear el ascenso, pero no es tan flojo, tan mediocre como para estar en la situación en la que está, una situación un poco más intermedia. A mí la duda que me plantea todo esto es, ¿este equipo está preparado mentalmente para asumir el cambio de rol? ¿El club está preparado mentalmente para asumir el cambio de rol? ¿Estamos los que estamos por fuera, tanto la prensa como los aficionados, como todos, preparados para asumir el rol de ya no vamos a pelear por el ascenso? Es prácticamente un sueño. Aprender chino, llegar a tocar el playoff, no ascender directamente, que eso ya por supuesto es arameo, ya no chino. O sea, simplemente tocar el sexto puesto del playoff. Lo hacíamos esta mañana el cálculo y se ha sacado la primera vuelta con 25, el playoff se sitúa en 68, necesitas 43 puntos, es decir, hacer mejor vuelta que la que ha hecho el Racing de Santander hasta ahora. Está en chino, ¿no? Así que la duda es esa, ¿estamos preparados todos para ese cambio de planteamiento, para ese cambio de rol? Y da igual que lo estemos tú o yo. Eso a la fin, a la postre, nosotros seguiremos contando lo que veamos y demás. El problema es que estén convencidos tanto Alejo, que ha estado aquí hace unos minutos, como Peter Federico, como Sergi Canós Tenés, como etcétera, etcétera, etcétera. Jugadores que, no precisamente estos, Mira, en general, que están por debajo de su nivel. Como estamos en directo, simplemente lo voy a hacer referencia. El Real Madrid acaba de destituir a Xabi Alonso. Lo digo para que veamos cómo está el panorama del fútbol. Sí, el fútbol, a ver, en el fútbol es la inmediatez y son los resultados lo que manda.
Ayer... Digo, hablando de entrenadores y de proyectos, sí, pero mira, que ayer te que ya me gustaría estar a mí en el lugar del Real Madrid. No es día de inocentes, no, eso no es 28 de diciembre. Sabes que ayer Tevenet, al preguntarle por todo esto en la rueda de prensa, me respondía, ¿no? Trabajo. Resguardarse en el trabajo, si esto es como en la mili el valor se le supone. O sea, se supone que la plantilla está trabajando. Lo hemos visto esta mañana, corren, pelean y todo esto. Y durante los partidos les hemos visto. No hemos visto nunca un equipo muerto. Hemos visto un equipo que pelea, que va, que intenta, pero que no sabe o que no puede. Y esto, pues tarde o temprano lo vas pagando y lo ves reflejado en la clasificación. E insisto, es otra cuenta que hemos echado esta mañana. Perdonad que haga referencia a lo que hemos contado en la radio, pero es que es un ejemplo clarísimo. Claro, es que el Valladolid estaría en descenso si contamos las 20 últimas jornadas, llevamos 21. Estaría en descenso si contamos las 15 últimas jornadas. Estaría en descenso con las 10 últimas jornadas y estaría en descenso con las 5 últimas jornadas. O sea, ya no es una casualidad. Es evidente que no es una tendencia y que el equipo no es Almada. No, es que el equipo ha ido claramente a peor, con Almada incluido. Lo digo porque ahora parece ser que han salido las viudas de Almada. Y entonces ahora parece ser que con Almada estaríamos jugando por el playoff. Y ya los últimos partidos de Almada fueron como fueron. Insisto, 20, que es verdad, 15, 5 y 10. Que es verdad que el equipo empezó muy bien y que físicamente era superior a todos, pero aquí lo venimos analizando. Cuando le cogieron el cuento y la forma de jugar, se acabó la sorpresa Almada en el fútbol español, que nadie conocía, por muy buena trayectoria que tenga en su país o en Sudamérica, que es real y es cierto, pero esto es otra historia. Entonces, los números y las tendencias son esas. Que el equipo es verdad que físicamente también se ha caído, pues no sé si producto de cansancio o que mentalmente pues no les da ahora mismo para rendir al mismo nivel. Pero a lo mejor es que les han exprimido demasiado. Con Almada sí les veíamos esa intención de competir, de apretar al rival, de querer ir. Aunque hubo algunos encuentros que también estuvieron francamente mal, y no, por no decir el petardazo en la Copa en Portugal. Yo creo que él ha dado con una clave, y es que una cosa es que te ganen porque sean mejor que tú y otra cosa es que, aparte que sean mejor que tú o que estén demostrando un mejor juego en el césped, que con tus errores hagas que el rival te gane. Y yo creo que eso ha pasado en Leganés y ha pasado en jornadas anteriores. Es muy importante lo que decías. Yo creo que los jugadores, evidentemente hay un trasfondo que los que estamos detrás no lo vemos, pero los que están ahí dentro, los jugadores, primero tenemos el objetivo de subir a Primera División. Ahora cambiamos de entrenador, ahora ganamos un partido, pero es que en la siguiente jornada nos machacan, no entramos al césped y no sabemos por dónde nos da el aire. Entonces yo lo que creo es que los jugadores mentalmente están fatigados, psicológicamente yo creo que eso tiene que ser muy duro, pero también el intentar y no conseguir, al menos los que lo están intentando, porque hay jugadores que sí que lo están intentando, el no poder conseguir esos resultados o el no poder materializar en goles las ocasiones que tenemos el otro día. Algo positivo del partido de Leganés, más posesión tuvo el Valladolid, más el balón que el Leganés, un 56%. En córners, en saques de esquina, 8-4 el Valladolid con el Leganés. Pero claro, luego si esos saques de esquina les pones a la grada, si luego el balón lo tienes más atrás que adelante, el Valladolid defendiendo 4-4-2. Y cuando recuperaba el Valladolid, el balón estaba muchísimo más lejos de la portería de Soriano, está más cerca de Guillermo. Entonces, ¿cómo hace el Valladolid para meter un gol? Es imposible. Otra vez te vuelven a meter un gol tempranero de penalti, pero te lo meten. Te meten un segundo gol que ya te termina de fastidiar antes de descanso, en el 44. Lo mete Yaguab en propia puerta, pero es un segundo gol. ¿Cómo hace el Valladolid? Si es que es muy complicado. Entonces, ¿cuál es la solución? A mí esto me tiene muy preocupada, porque la solución yo ahora mismo es que no la estoy viendo. Seguir trabajando, pues es que el trabajo es innegociable, es que es un deportista de élite, es lo que tiene que tener. Trabajo, pero ¿cómo materializas ese trabajo en resultados positivos para que el Valladolid siga subiendo escalones en la clasificación? Yo creo que como estamos en enero, 12 de enero, hay mercado. Yo creo que es obvio que Real Valladolid, yo no sé cómo es la situación financiera, decimos esto, pero en el momento en que está Real Valladolid, en la situación en la tabla, necesitas reforzar la plantilla, sí o sí. Ha venido Ramos Martínez, perfecto, pero necesitas 2 o 3 jugadores con la experiencia, no secciones, jugadores con la experiencia, y que es un mercado súper difícil, sobre todo en el mercado de invierno. Porque encontrar un jugador que es libre o un jugador que quiere venir al equipo que está en la posición lo que está Real Valladolid sea súper difícil. Ahora mismo necesitamos... El Valladolid, lo dijo el otro día su presidente,
tiene otra vez una deuda que nos quedamos todos Ya. ojipláticos, ¿no? O sea, parecía que la deuda estaba compensada, que después de la primera venta del club, concurso de acreedores incluido, el club había quedado equilibrado, ha estado varios años en primera división, lo cual le ha tenido que ingresar dinero, ha tenido un montón de ventas, lo cual quiere decir que ha ingresado dinero y resulta que ahora volvemos a tener deuda. ¿Qué pasa? Que el Valladolid no tiene músculo para ir al mercado con artillería pesada. Tiene que ir a rebuscar en Noruega para traerse un jugador. Bueno, un jugador, ¿sabes cuándo la última vez ha marcado el gol? ¿Cómo se llama? Erling Vega. 17 de agosto. El último, es que, pues eso, es que son, pero es que el Valladolid no lo está digo que hipotecado. está mal, no digo eso. Lo que pasa es que tú necesitas un goleador. Pero ¿sabes qué necesitas pasa? un jugador que el Valladolid está hipotecado. ¿Por qué? Porque ha tenido que hacer una limpieza de vestuario brutal este verano y hay muchos de esos jugadores que se han marchado que siguen recibiendo dinero. Y no hablo de los gordos, no hablo de los nombres que todos, sino de muchos otros que a lo mejor no han significado No tenían tanto. tanta ficha, pero siguen cobrando. Pero siguen cobrando. Entonces, todo eso hipoteca tu futuro de una manera tremenda. Entonces, al final, este año, hemos tenido la ilusión de que podíamos vivir el efecto rebote que hemos vivido las 2 veces anteriores. Y no va a ser así. No va a ser así porque el equipo no tiene músculo. Entonces, la ilusión que tenemos que tener ahora es que haya una transición hacia unos años en segunda división un poquito con futuro para ir arreglando todo esto que se ha ido estropeando en los últimos tiempos, entre unos y otros. Ya no vamos a acordarnos ni de unos ni de otros, entre todos. Y al final, este año lo que hay que hacer es ya salvar. Ahora es muy... Claro, ahora la gente que nos esté viendo está ya estamos pidiendo ayuda a la afición. No, pues es que la afición lo que tiene que hacer es ir al estadio, aplaudir y quejarse cuando no le guste. Y ya está. Si es que no van a salir al campo a meter goles. Al final hay que esperar que TVNet encuentre la manera de convencerles. Hablabas antes de un motivador, de un psicólogo. Yo creo que TVNet le he visto un poco ese tipo de perfil. Sí, tiene pinta. Más Tiene que Almada, pinta. desde luego que sí. No lo sé, pero es que con Almada las cosas tampoco estaban bien. Sí, pero yo mi pregunta es, estáis hablando de fichajes, está claro que el Real Valladolid tiene que fichar, pero realmente es que me cuesta creerlo, que con los jugadores que tenemos, está claro que no tenemos estrellitas y demás, pero no podemos confeccionar TVNet junto con su cuerpo técnico, una plantilla que luche más, porque a mí hay jugadores que todavía me falta lucha, me falta entrega, que Erling... Por favor, el otro día iba solo a portería, no tenía acompañante. Maroto, hablabas, a mí desde luego no me decepcionó, fue la ocasión más clara, la tuvo él a portería de Soriano, un zurdazo. O sea, yo creo que realmente falta creérselo y falta que todos vayan a una, que en defensa parecía un agujero el Real Valladolid, que estemos centrados, el gol en propia puerta, me parece que es de estar totalmente, que no he salido ni a jugar. Creo que los que tenemos hay que aprovechar la calidad, la que se tenga, sea mucha o poca, y sobre todo hay que ir todos a una para confeccionar una plantilla que vayan todos a una. Sobre todo los vaivenes tácticos. Claro, decir, es que ahora ya no sabemos a qué jugamos. Con Almada jugabas a una cosa. A los jugadores no les gustaba demasiado porque había que correr mucho y entrenar mucho para mantener ese nivel. No estaban demasiado cómodos. Llega Sisi, entre Sisi y la plantilla deciden hacer un trampantojo de Cruyff que salió como salió, y ahora llega TVNet, que el otro día perdiendo 1-0 defendíamos en 4-4-2, todo el equipo metido en el propio campo, O sea, también vamos a decirlo claro. Desde luego el menos culpable de todo ahora mismo es TVNet, que acaba de llegar, pero hombre, si vas perdiendo 1-0 y pones a tu equipo a defender en bloque bajo, cuando robes un balón estás lejísimos para hacer una contra y llegar a marcar gol. Exactamente. Entonces, yo creo que vamos a tratar de encontrar también una identidad para este equipo, para que de una vez por todas sepamos a qué juegan, ya no nosotros, ellos, porque tengo la sensación de que ellos tampoco saben a qué jugar. No, ahora mismo no. Y a partir de ahí construyamos. Y luego, a ver... Que es verdad que los chavales de la cantera no tienen que sacar las castañas del fuego. Yo se lo decía ahora a Onésimo o a Iván Alejo. No son ellos los que tienen que tirar del carro. Pero sí se les puede aprovechar sus oportunidades, sus cualidades. Claro. Joder, si tienes a Maroto que el día que sale lo hace... El primer día sale y hace 10 minutos fantásticos. Te da un pase de gol y marca un gol. El otro día fue el mejor del partido. En Leganés fue el mejor una vez más en los minutos que tuvo. Coño, pues a lo mejor hay que ponerle a jugar.
es lo que llevo diciendo yo. Y hay que y darle darle esa unos oportunidad. partidos y ver si al chico le da, porque es que estamos dándole vueltas a la cabeza si le vamos a renovar o no, sin saber si vale o no vale, porque es que no está jugando. O sea, que este chico ha sido internacional en categorías inferiores con la selección española, hasta que se lesionó, se le cortó la lesión y aquí dejó de jugar. Y como dejó de jugar, dejó de estar fijo en las selecciones, en las convocatorias de la selección. Algo tendrá el agua cuando lo bendicen, digo yo, no sé, algo le verían en la selección española para que el chico fuera a jugar. Pero claro, aquí tenemos la teoría de que los jugadores tienen que tirar la puerta y cuando alguno rasca, le cerramos en las narices. Hombre. De todas maneras, yo esto que voy a decir ya sé que no es muy popular, pero siempre cuando las cosas van mal, que jueguen los chicos de la cantera. No, pero yo no hablo de que tengan que salir 7 de la cantera, pero hay un tío que ha demostrado que puede llamar la que atención. cuando sale es el mejor. Pero ahora mismo hay pesos pesados que están cobrando mucho, que tienen un caché, que tienen una experiencia, que son los que tienen que tirar del carro, los que tienen que de una vez dar la cara. Está un señor que se llama Juan Milatasa, que tiene que aparecer ya de una vez. Que hay un señor que se llama Juric, que ha desaparecido, que no es ni la sombra de lo que fue. Correcto. Hay jugadores, hay un tal Ponsó que hace un partido ayer de desaparecido total. La Suer, bueno, pues... Ha mejorado un poco los dos últimos partidos. Sí, pero temporada en blanco, casi temporada en blanco, como quien dice, de momento. Tenés, o Sergi Canós, o como quiera que le llamen. Yo creo que tiene tanto lío con el nombre que no sabe ni si es futbolista. Absolutamente temporada en blanco. O sea, hay gente a la que hay que exigirle más. O sea, pensar, y sería muy peligroso, que los chicos de la cantera van a sacar esto adelante, pues a mí me parece un disparate. O sea, otra cosa muy distinta es que haya uno que digas, vamos a aprovechar. Y es el ahora, caso de Hugo San, no te ha quedado más remedio que ponerlo. ¿Y el chico ha respondido? Vale, perfecto, pues ha respondido, muy bien. Pero eso, excelente. Pero eso no puede obviar que el equipo necesita fichar un lateral izquierdo. Correcto, eso es una solución de emergencia, pero no es la solución. Correcto, a eso pues eso. No es la solución. A eso me refiero, que momentáneamente para eso está. Tienes gente que te puede tapar las vías de agua. Y hay un tipo en el medio del campo que ha demostrado en las 3 apariciones que ha hecho que ha sido el mejor de los minutos en los que Pero ¿sabes por qué ocurre eso, Manolo? Porque este equipo lleva mucho tiempo jugando al fútbol moderno. Sí, bueno. El fútbol moderno es aquel que ignora el centro del campo. No quieren centro del campo. Quieren presionar muy arriba, como hacía Almada o como hacía Pesolano, por ejemplo. Presionar arriba, robar y que tener pocos metros que recorrer. Defenderte bien y ya está. Claro, y cuando te pegan un pelotazo a tu espalda, ¿qué haces? Te pillan todas las veces. Se acabó el Sin embargo, el fútbol que hemos conocido toda la vida, tú tienes el balón en el centro del campo, yo tengo el balón, ven a quitármelo tú a mí. Y yo manejo el partido, corre tú detrás de mí. Claro. No, ahora ya no quieren eso. Ahora quieren evitar que el contrario juegue. No jugar tú, sino evitar que el contrario juegue. Yo, sinceramente, es que no lo entiendo. ¿Qué centro del campo tiene el Valladolid? ¿Quién mueve la pelota? A lo mejor lo que dices, a lo mejor Maroto sale y tiene algunos minutos de inspiración, sí, porque lo que es el resto, ni La Suer, ni Juric, ni Ponsó, ni La Suer, ni Meseguer. No, es que, claro. ¿Quién mueve este equipo? Cuando necesitas fútbol, cuando se te acaba el físico y necesitas fútbol. ¿Quién mueve este equipo? ¿A qué juega este equipo? ¿Realmente ahora mismo a qué juega este equipo? ¿A qué jugó ayer? Pues pero es que es más bien al revés, no tienes fútbol y tienes que tirar de físico. Así era Monchu, ¿no? Pues el último jugador que tenía este don. Pues, sí, el último jugador que tuvimos fue Monchu. Roque Mesa, pues este tipo de jugadores, eran jugones, te piden la pelota y te la distribuyen. Simplemente falta este tipo de jugadores. Claro. Ahora yo tengo un pensamiento en mi cabeza, hablamos del mercado y tal. Si la dirección deportiva, mirando lo que está la situación en la tabla con Real Valladolid, ¿para qué tenemos que gastar dinero? Recuperamos esos jugadores, lo que tenemos, vamos a salvar o intentando salvar y luego pues lo pensaremos lo que va a pasar en verano, porque gastar el dinero en invierno, para el mercado de invierno, es más fácil. Ahora, el pensamiento es diferente, ¿no? Porque hemos hablado sobre la obligación de subir a Primera División. Ahora puede ser la primera, pero primera RFF ya está muy cerca, pues hay que ser cuidado. Titulaba yo ayer Velas, soñar con primera o tener pesadillas en primera. Pero lo otra, exactamente, otra o tener primera. Pesadillas en primera. Hay que tener cuidado porque sabemos lo que ha pasado con Deportivo La Coruña en sus años, ¿no? Pues el Depor, el Málaga, lo hablábamos al principio. El Hércules, el Murcia. Exacto. En estas tertulias lo hablábamos al principio del principio, que qué problema iba a tener el Real Valladolid, que éramos un equipo ascensor, y además es que me acuerdo perfectamente que dijiste tú,
El problema es que estamos diciendo que es un equipo ascensor, no vaya a ser que este año, y además así ha pasado, que es que subir a primera parece que es que está garantizado y no está garantizado, Andrea, es y han que pasado las los jornadas. Los últimos ascensos han sido 2 milagros. Claro. Son 2 milagros deportivos. Pero que la gente soñaba en sus cabezas que iba a subir el Valladolid. O sea, los 2 últimos ascensos son 2 milagros deportivos. Especialmente de Pezzolano, eso fue una una alineación astral de todos los planetas del universo. Es verdad. Y el de Pacheta, que el destinado a subir era el Eibar y pierde con un descendido en la última jornada con el Alcorcón y asciendes. Sí. Son 2 milagros deportivos. Pero bueno, tú estabas en la pelea. Pero tenías calidad, tenías un equipo que jugaba. Pero es que ahora no vas a estar ni en playoff, porque estás más cerca del equipo colista. No, yo desde el partido de ayer me he olvidado del playoff. O sea, yo desde el partido de ayer tengo claro que el equipo tiene que pensar en ganar al Ceuta y verse capaz de ganar al Ceuta. No sé, ahora mismo no sé contra quién jugamos después, me da igual. Albacete en casa. Albacete y Córdoba luego. Lo sé, pero quiero decir que me da lo mismo. Me extrañaba que no lo supiera, me extrañaba. Como si viene, el Rapid de Viena, ¿me entiendes? Quiero decir, o sea, que me da igual. O sea, Ceuta, y me da igual contra quién sea después y qué día y a qué hora, que es que me da igual, se acabó, no, Ceuta. Y yo creo que el equipo tiene que hacer eso, olvidarse de playoff, olvidarse un poco también de que está cerca del descenso. Dedicarse a jugar. Ceuta, ganar al Ceuta, ganar al Ceuta. Después, Albacete, pues ganar al Albacete, ganar al Albacete. Fíjate, me conformo con no perder en Ceuta. Yo te digo una cosa. Mira, estos gurús del deporte, Valdano y algún otro de ese estilo, hicieron una empresa en su día que se llama Make a Team y se van dedicando a dar empresas a directivos, altos directivos de grandes empresas, de cómo lidiar con la presión y cómo dirigir grupos. Coaching, que se dice ahora, ¿no? Bueno, pues no sé, a mí se me ocurre que llevan años haciéndolo, Corbalán, se me ocurre que, no sé, igual Juan Carlos Pastor, darles una clase a estos en el vestuario esta tarde mismo o mañana. Bueno, Pastor les tendría media hora viendo vídeos o 2 horas viendo vídeos. No, yo creo que antes de ver un vídeo les diría 4 cosas del mundo del deporte. Y a lo mejor, y no digo que haya que echarles bronca, que no son niños y no se trata de eso, bueno. pero sí a veces a los futbolistas que están instalados en esa burbuja tan proteccionista que le genera la liga, los clubes, los departamentos de prensa, que viven en su burbuja y no pisan la tierra, no saben la realidad, pues a lo mejor una dosis de realidad de estas, que venga un entrenador como Juan Carlos Pastor, digo, o cualquier otro, y te sacuda un poco la pechera, pues igual te quita la tontería para una temporada. Y que sean conscientes de la situación y empiecen a buscar soluciones, porque es que no puedes seguir viviendo el Valladolid de Cassis cuando les tiene, porque el otro día no le hubo, pero no puedes vivir de un casi ante el Racing, porque ahora hay que ganar, es que no queda otra. Y no se trata de cargarles de presión, se trata de, al contrario, de espabilarles, de darles una colleja, literalmente hablando, para decirle, chico... Es, Manuel, cambiar el chip en la cabeza de los jugadores, porque tú tienes que saber que ellos todo han empezado con la ilusión de volver a Primera División. Y después de la primera ronda estamos en la posición 2 puntos a descenso. Entonces, es para dar un poquito de motivación de la cabeza de los jugadores, sobre todo. No queda otra. Discutíamos el otro día, porque yo decía en una de las tertulias también de la radio, que a mí me daba miedo que ocurriera como el año pasado, que al final te veas en enero, febrero sin ningún tipo de objetivo, porque el año pasado estábamos descendidos, ya sabíamos todos en Navidad que el equipo iba a descender. Entonces, me da miedo que eso vuelva a ocurrir. Es decir, que hay, lo que decíamos ahora, la juventud, los cedidos, el que ya no voy a estar aquí, el que estoy buscando otro destino porque no quiero renovar, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto derive en una caída libre, como la del año pasado, vergonzosa caída libre del año pasado, y vuelve a ocurrir. Y vuelve a ocurrir, no creo, porque, insisto en el primer argumento que te decía, no creo que el equipo sea tan flojo, malo, como para llegar a esos extremos. Creo que en segunda división no es un buen equipo, pero no es de los 4 peores, creo yo. Yo creo que ahora hay que apelar al orgullo y a la profesionalidad de los futbolistas. Sí.
y decir, oye chico, ¿a ti te gusta que te apunten y te digan que eres más malo que la tiña y que no tienes capacidad o no tienes calidad para jugar en esta categoría? ¿O te envalentonas, te enrabietas y demuestras a todo el mundo que sí? ¿Y eso los del año pasado no lo pensaron? ¿Y todos tienen equipo? No, pero es por lo que te digo, porque como Pues están tan protegidos y viven tan al margen de todo... Pues por eso. Pero bueno, yo creo que este año está Tevenet, que yo le daría un voto de confianza. No, claro. No lleva nada, pero aparte, yo creo que es un perfil más cercano a los jugadores, más motivador, más de... Cuando decida a qué quiere jugar el Real Valladolid y los jugadores se enteren de una vez en la filosofía de este entrenador, yo creo que él va a llevar al equipo o le va a intentar reconducir por el buen camino y vamos a darle un voto de confianza. No, claro. Yo creo que sí. A ver, es un recién llegado, es al que menos hay que criticarle de la situación actual. Acaba de llegar, lleva 2 partidos, no yo confío, tampoco tiempo a más. Es un aterrizaje cruel, sí. Encima se le ha lesionado Guille Bueno, quiere decir que... ha tenido un montón de bajas acumuladas esta semana, la de Tomeo, entonces, bueno, vamos a ver si cuando el equipo se asiente un poco y los jugadores saquen esa raza que se supone que tienen como futbolistas profesionales, pues todo junto y el empeño, el apoyo del público consiga que esto se le dé la vuelta. Por lo menos vivir una segunda vuelta tranquila, sin sobresaltos, porque ahora mismo estamos... Una segunda vuelta normal. Claro. Normal, ten en cuenta que el equipo tiene 25 puntos, necesita otros 25. Es decir, haciéndolo tan mal como en la primera vuelta, vale. Y sobre todo, ya no tan mal como en la primera vuelta valdría. Sobre todo no hacer como los malos estudiantes, es decir, no dejemos todo para el final. Eso es. Que el último mes es terrible muy complicado. Para llegar en mala situación. El calendario del último mes es Almería, Racing... Todo lo grande. Sí, pero que luego viene, ay, si hubiéramos hecho este partido, claro, y si hubiéramos ganado este partido. No, vamos a hacer los deberes. Esto empieza el sábado en Ceuta. Efectivamente. El sábado en Ceuta, primer paso. Y a partir de ahí ya veremos. Gracias. A ti por invitarnos. Simplemente recordar lo que acabamos de decir, porque esto es el directo y es así. El Real Madrid ha destituido a Xabi Alonso tras perder la Supercopa en Arabia. Pues Xabi Alonso ya no es entrenador del Real Madrid y el Real Madrid confirma que el sustituto va a ser Álvaro Arbeloa, el técnico del Castilla. No sé si de forma definitiva o de forma transitoria en lo que llega a algún otro entrenador. Ya veremos. A nosotros un poco nos da igual, pero bueno, pues estamos en el fútbol, estamos en directo, es un programa de deportes y aquí damos la información que va llegando. Gracias, como digo a los tres. Gracias. Gracias, Manuel. Cerramos, pausa y a la vuelta hablamos de más fútbol. Tenemos que ver imágenes de la victoria del Promesas, del empate del Tordesillas y por supuesto vamos a hablar de balonmano, la victoria del Aula y hablamos también de rugby y de atletismo con el Cross Ciudad de Valladolid. Incluso vamos a repasar cómo fue la Pucela Sansil, todo a la vuelta. Hasta ahora. Minutos sobre las 6 de la tarde, continuamos en directo, estamos en la 8 Valladolid, vamos a seguir hablando de fútbol y enseguida con el resto del deporte y además con invitados también aquí, invitadas en este caso en nuestro plató. Pero en primer lugar vamos a repasar la victoria del Real Valladolid Promesas de Javi Baraja en su visita al campo del Atlético Astorga, donde volvió a sumar los 3 puntos mucho tiempo después. Se impuso por 1-4, además marcando muy pronto este primer tanto, minuto 5, obra de Carvajal para poner por delante al equipo blanquivioleta. El segundo llegaría poco después, tras este lanzamiento de falta que se estrelló en el lateral de la red y aquí pues vamos a ver cómo ya el segundo tanto lo consigue Ricky en el minuto 35, poniendo ya el 0-2 para el conjunto vallisoletano. Con ese resultado de 0-2 se llegaría al descanso, al final de la primera parte, y ya en la segunda llegaría el tercero, obra de Rulo, minuto 53 en ese lanzamiento directo de falta. Lo seguía intentando el conjunto del Promesas, que fue claramente dominador del partido, que tuvo ocasiones incluso para haber hecho más goles y que a falta de 20 minutos vio cómo el partido se paraba por la lesión del árbitro, que no pudo continuar y se tuvo que marchar a vestuarios.
y esperar a que llegara otro árbitro, otro equipo arbitral. Así que después de estar 20 minutos en los vestuarios y con un nuevo colegiado que llegó a tiempo para ponerse a calentar y con los equipos también calentando, pues se reanudó el encuentro y llegó el 0-4 por medio de Carvajal, que conseguía su segundo tanto, marcó el primero y el cuarto, el delantero del conjunto blanquivioleta, y ya en las postrimerías del encuentro el Atlético Astorga acortaría distancias, minuto 76, gol de David Álvarez. Contento con los 3 puntos, con el resultado, con la reacción de los chicos y sobre todo por ellos, porque llevan mucho tiempo peleando esta victoria, no ha sido posible hasta ahora, pero bueno, espero que esto sea un punto de inflexión y que nos ayude a seguir madurando y a seguir mejorando y sobre todo a seguir sumando de 3 como hoy para que el equipo crea que somos capaces de hacer muchas más cosas de las que estamos haciendo porque no nos está fortaleciendo el resultado. Bueno, pues ojalá sea el principio de la recuperación del Real Valladolid Promesas, que tampoco ha realizado una buena primera vuelta del campeonato. Continúa en puesto de descenso, pero mucho más cerca de eludir y salir de esa zona marcada en rojo. Vamos hasta el grupo octavo de la tercera federación, donde había un duelo por el liderato. El Atlético Tordesillas recibía al segundo clasificado, al Club Deportivo Guijuelo. Y bueno, pues al final el resultado fue el empate a 0, con lo cual todo sigue igual. Eso sí, se ha acercado por detrás el Palencia, que está en tercera posición. Chatún, que estuvo a punto de repetir el gol que le dimos en anteriores jornadas desde fuera del área, pero no lo consiguió. Y bueno, pues el equipo local, el Atlético Tordesillas, dominó, fue claramente superior, pero no consiguió encontrar el gol y a partir de ahí pues el dominio se quedó en ese empate sin goles. Pero bueno, de momento sigue manteniendo el liderato, sigue al frente de la tabla el equipo rojiblanco, que este año vamos a ver si consigue finalizar ahí para lograr el ascenso directo, no tener que recurrir a ningún tipo de playoff y que pueda saltar de categoría de forma más que justa y merecida, porque lo viene buscando en los últimos años. Empate a 0, sin goles, entre el Atlético Tordesillas y el Guijuelo de ese hombre de Alex Izquierdo, que bueno, pues veía como los suyos dominaban, llegaban, les animaba para seguir insistiendo, pero no acababan de encontrar la portería, no acababan de encontrar el camino del gol y siempre en algún momento se quedaba el balón fuera. Aquí hubo un doble penalti por doble mano del mismo jugador. En el saque de esquina, primero con la mano izquierda y después en el rechace propio con la mano derecha. Fíjense, ahí con la mano izquierda y aquí el rechace, pum, después de que un jugador del Tordesillas lo toca desde el suelo, le va el balón a la mano, pero el colegiado no pitó ninguno. Creo que sabíamos que por momentos iba a ser un partido cerrado, pero que íbamos a tener nuestras acciones, nuestros momentos, sobre todo gracias al empuje de nuestra gente, y creo que así ha sido. A los puntos creo que hemos sido mejores, creo que hemos tenido las ocasiones, como has dicho, más claras. Lástima ese grado de eficacia que nos ha faltado arriba para habernos quedado los 3 puntos aquí en las Salinas, pero bueno, creo que un punto para seguir sumando, Ecuador de la temporada y a seguir. El otro equipo de Valladolid, el Club Deportivo Mojados, cayó derrotado por 2-0 en su visita a León ante la Virgen del Camino, 2-0. Perdió el equipo vallisoletano, que se tiene que seguir haciendo fuerte, sin duda, en casa, en su propio campo. Bueno, vamos a dejar ahora sí el fútbol y vamos a ir con el atletismo en doble vertiente. Primero con el Cross Ciudad de Valladolid, Cross Nacional, que tuvo lugar en la mañana de este domingo en el circuito de La Cañada, donde ya es habitual. Esta es la información de esa prueba que concitó a los mejores del panorama nacional. La 38ª edición del Cross Ciudad de Valladolid no defraudó y, a pesar de haber perdido el carácter de internacional, proclamó a 2 de los mejores atletas del panorama nacional como ganadores de esta edición. Los burgaleses Lidia Campo y Dani Arce se alzaron con una importante victoria en un cross que cada año tiene gran aceptación. Hace muchos años corrí, quedé segunda y tenía ahí una espinita clavada, y hoy ganar, pues se lo dedico eso a todas las personas, que no es fácil estar en este deporte tantos años. Especialmente meritorio fue el triunfo de Arce, recién llegado de Kenia, donde ha participado estos días en una concentración. Fue muy bonita su disputa con el segoviano Javi Guerra hasta el final. No sabía cómo me iba a encontrar,
después de este viaje tan largo y bueno, la verdad que ha sido espectacular. Javi Guerra ha puesto un ritmo muy fuerte desde el principio y la verdad que lo he podido llevar muy bien. En categoría femenina el triunfo fue más claro para una Lidia Campo que lideró un pequeño grupo de atletas desde el principio. En él supo aguantar bien el ritmo la vallisoletana María Viciosa, que se llevó la victoria en la categoría autonómica. Pues mi primera carrera de 8 kilómetros con las absolutas y a ver, se me ha hecho un poco dura, pero la he podido aguantar los primeros kilómetros y ya en los últimos pues lo he sufrido más, pero he terminado la carrera. Más de 1.500 corredores disfrutaron un año más de una carrera ya marcada en el calendario de invierno de todos estos atletas. Bueno, y teníamos pendientes mostrarles el resultado de la Pucela Sansil, aunque ya hablamos del aspecto más deportivo de los ganadores en los días posteriores, el mismo día 29, el lunes de diciembre, en nuestros informativos. Lógicamente vamos a repasar cómo fue la parte más social, en la que, por cierto, se entregó el premio como Silvestres del año a Leo Harlem, que se acaba de jubilar y de retirar de los escenarios, y también a la campeona del mundo Isa Rivero, la boxeadora vallisoletana, que lleva un mes recogiendo homenaje tras homenaje y haciendo saques de honor en diferentes campos. Bueno, mucho público, 5.500 personas inscritas, récord de inscritos, mucha gente disfrazada y bueno, pues todo en torno a la cúpula del milenio para correr los 5 kilómetros y 300 metros a los que nos habíamos comprometido. Recuerden los aficionados, los seguidores a la jornada y a Corriendo por el Mundo, nos comprometimos a estar en la línea de salida y recorrer esos 5 kilómetros y 300 metros junto a DEPA, y aunque no nos encontramos en el principio, nos encontramos en el medio y bueno, pues este es el resultado del reportaje que grabamos en la propia carrera. Homenaje maravilloso a Isabel. Bueno, pues aquí estamos en la Pucela Sansil, segundo año consecutivo. Voy a ver si encuentro a DEPA por aquí en la salida del cajón B. Acaba de comenzar a las 10:30 el cajón A, los más rápidos, y vamos a ver si conseguimos hacer 30 minutos, como el año pasado. Bueno, ahí vamos, venga, va. Rubén. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver si veo a DEPA por ahí. Mucha gente en la salida. La curva terrible. ¡Curva cerrada! Bueno, pues este es el Palacio Real. Aquí está San Pablo. Teatro Calderón. Aquí giramos a la izquierda. Y ahora sí, a la catedral y la iglesia de la Antigua. Recorrido muy fácil. Esta es la única pequeña subidita que hay, que es imperceptible, hasta la plaza de la universidad. Bueno, llegamos a la plaza de la universidad con las columnas y los leones en todo lo alto de cada una de ellas. Pues ya hemos hecho más de la mitad. Llegamos a la plaza de Zorrilla. Vamos a girar a la izquierda para dar la vuelta al Campo Grande. Pues aquí voy intentando encontrar a DEPA. Entre 5.500 inscritos que había en la salida no nos hemos visto, pero bueno. Y así llegamos a la plaza de Colón. Salimos de la acera de Recoletos y nos vamos al Paseo de Filipinos. ¡DEPA! Aquí estamos. Vamos ahí. ¡Qué gozada! ¡Qué día espectacular para correr por Pucela, ¿eh? Vaya ambientazo. Vaya ambientazo que se vive aquí. Impresionante. Bueno, llegando a Caballería, vamos a girar a la izquierda. Isabel la Católica ya a la llegada. Aquí estamos, el Paseo de la Gloria. Esto es como los Campos Elíseos en el Tour de Francia. Pues aquí en Valladolid, oye, mira, vamos con Papá Noel, que va así cualquiera. Le llevan los renos. Venga, chicas. Bueno, vamos a entrar. Pues, una Pucela Sansil vivida, disfrutada y con todo Valladolid en la calle. Qué gozada. Segunda edición cumplida. Llegamos a la meta. ¡Eso es! ¡Vamos, Zidane! ¡Venga arriba! Si es que estás
estos de Atlético Pucela, Puigcercas, ese es el tío más elegante de España. ¡Vamos! Perfecto, cumplido. Esto es lo mejor. Bueno, un poquito duro estaba el plátano y frío, pero es lo que había. Frío que tuvimos en Valladolid esos días. Pero nada, lo pasamos bien. Enhorabuena a la organización, buena idea la de hacer cajones por tiempos para la salida, para que no haya tanta aglomeración, una salida más amplia, por calles más anchas, para que no se hicieran embotellamientos en los primeros giros. Un buen recorrido que seguramente se repita para la próxima edición, imagino, porque salió todo bien. Y a ver si el año que viene pues, se consigue llegar a los 6.000 inscritos. Este año 5.500, pues quizá el año que viene se pueda superar los 6.000. En fin, ahí lo dejamos. Recuerden que ahora, el día 18, se va a celebrar, todavía están las inscripciones abiertas, el Cross de San Antón, en el Pinar de Antequera, así que el que quiera correr esos 8 kilómetros por ese pulmón que es el Pinar de Antequera puede inscribirse todavía en la página web de rumbasport.es. 8 kilómetros el Cross de San Antón, el Cross de las Pastas. Vamos con balonmano, ahora sí, no tenemos Liga Sobal porque va a comenzar en breve el Campeonato de Europa de Selecciones, pero sí tenemos la Liga Femenina, la Liga Guerreras. Lo importante no es lo que somos capaces de hacer, sino cómo te hacemos sentir. Talleres Carmelo, centro de reparación del automóvil. El Aula volvía a Huerta del Rey y lo hacía frente a uno de los rivales directos en la lucha por eludir el descenso, el equipo de Lanzarote, al que consiguieron vencer claramente las de Salva Puig por 32-25 al Cícar Lanzarote Ciudad de Arrecife. Buen partido de las vallisoletanas, con mucha rapidez, mucha verticalidad, imponiéndose claramente a un equipo más fuerte, más pesado, y al que prácticamente no le dejó organizarse en defensa, en ese 6-0 potente que tiene el equipo de Arrecife. Así que una buena victoria para las vallisoletanas. Y sí que es cierto que la falta de rotación hoy nos ha pasado factura en algunos momentos. El final de la primera parte no ha sido bueno, donde hemos perdido 2-3 balones que han acercado un poquito el marcador. Y después en la segunda parte hemos salido bien, hemos vuelto a jugar bastante bien, sólidas. Es preocupante un poquito es el estado físico de muchas jugadoras, vamos muy justas y necesitamos recuperar para el miércoles que jugamos contra Betionac y a ver si alguna de estas jugadoras que hoy no han podido jugar o que han jugado pues, a un nivel físico muy bajo pues pueden estar mejor. Lo importante no es lo que somos capaces de hacer, sino cómo te hacemos sentir. Talleres Carmelo, centro de reparación del automóvil. Pues efectivamente, miércoles 7 de la tarde allí en Navarra, el Caja Rural Aula Valladolid visita al Betionac. Así que, bueno, pues esperemos que puedan volverse con los 2 puntos las jugadoras del Aula. Y ahora vamos a hablar de rugby, con una derrota dolorosa porque era un título y en este caso el Inexo de El Salvador no pudo alzarse con la Copa Ibérica. Necesitas energía para vivir. En Discomptes trabajamos para proporcionarte esa energía que te mueve, que logra que superes los retos del día a día. La energía que compartimos con los nuestros, creciendo juntos y adaptándonos a tus necesidades. Comprometidos con el medio ambiente, aprovechando los recursos que nos brinda el planeta. ¿Qué energía necesitas? Discomptes, tu proveedor energético de confianza en Castilla y León. Os Belenenses ganó 23-9 en Lisboa, en el Estadio de Restelo, donde se jugó esa final entre el campeón portugués y el campeón español de la pasada temporada, lo que es habitualmente la Copa Ibérica, y en este caso victoria incontestable del equipo lisboeta, que desde el principio se puso por delante en el marcador con una transformación a palos de un golpe de castigo, y con ese 3-0 ya dominaría claramente el marcador durante todo el partido. Poca gente, por cierto, poco público para ver este partido en Lisboa, que no fue bueno para el conjunto vallisoletano, que fue siempre por detrás a remolque y que no pudo pues ni acercarse a la posibilidad de remontar o de darle la vuelta al encuentro. No fue el partido del Chami, que no pudo emular al equipo femenino,
que la semana anterior había conseguido alzarse con la Copa Ibérica frente al equipo de Oporto, en partido que se jugó en este caso en Pepe Rojo. Así que en esta ocasión el título se quedó en Portugal, se quedó en Lisboa para os belenenses. Derrota clara, incontestable del Inexo El Salvador. Por the yellow card. Y en la Liga jugó el BRAC, partido que se disputó en casa, en Pepe Rojo, un encuentro que consiguió ganar el equipo vallisoletano 37-12 en el primer partido de 2026, en el que se homenajeó, como veíamos, a Isa Rivero, que hizo el saque de honor. El partido, bueno, pues fue claro, aunque al inicio costó un poco porque se adelantó el conjunto rival. Se puso por delante claramente al ensayar y hacer transformación, pero a partir de ahí el equipo vallisoletano consiguió poco a poco darle la vuelta al partido. El equipo vallisoletano tuvo que emplearse a fondo desde el principio porque bueno, pues el arranque de Diego Merino no fue demasiado bueno, fue un poquito lento, sufriendo claramente y encajando ese primer ensayo del Complutense Cisneros, aunque, como digo, finalmente el conjunto azulón le dio la vuelta y acabó imponiéndose por 37-12 en los 80 minutos de partido. ¿Necesitas energía para vivir? En Discomptes trabajamos para proporcionarte esa energía que te mueve, que logra que superes los retos del día a día. La energía que compartimos con los nuestros, creciendo juntos y adaptándonos a tus necesidades. Comprometidos con el medio ambiente, aprovechando los recursos que nos brinda el planeta. ¿Qué energía necesitas? Discomptes, tu proveedor energético de confianza en Castilla y León. Última pausa del programa, a la vuelta hablamos de ciclismo, ciclocross, concretamente acaban de ser los campeonatos de España y hoy hemos tenido una campeona de España, Felisa Ares, que repite título, y a Lidia Castro, que bueno, tuvo mala suerte con una caída y finalmente fue quinta en su categoría junior. Ahora volvemos con todo ello, que estarán aquí con nosotros. Hasta ahora. Continuamos adelante, 2 minutos sobre las 7 de la tarde. Ya os decíamos antes de irnos a publicidad que a la vuelta hablaríamos de ciclismo y más concretamente de los campeonatos de España de ciclocross que se han celebrado este fin de semana en Tarancón, en la provincia de Cuenca, con mucho frío y que bueno, pues nos han dejado, además de la participación de bastante gente de Valladolid o de Castilla y León, en lo que a Valladolid se refiere, un nuevo título de campeona de España para Felisa Ares, y a Lidia Castro, que últimamente está teniendo mala suerte con caídas en momentos puntuales o que se le sale un pedal en el sprint y esto le está privando de estar en el podio, pero bueno, ya está ahí cerca siempre y seguro que de aquí a nada la vamos a volver a ver colgándose una medalla. Buenas tardes a los dos, a las dos, bienvenidas. Muy buenas tardes. Enhorabuena a ti, uno más, ¿cuántos van ya? 3 oros en campeonatos de España y una plata y un bronce. Bueno, en categoría Máster 40B, hay que decirlo, y Lidia en categoría Junior, que te vimos ahí. Claro, es que en tu prueba cuando salisteis había 1 bajo cero, estaba el suelo completamente helado y blanco además, o sea, es que se veía como las bicicletas resbalaban y se caían, hubo muchas caídas por el hielo. Sí, sí, eso también lo pudimos ver el día anterior, las competiciones del día anterior, que ya desde primera hora de la mañana, sobre todo al amanecer, pues todavía hacía más frío y estaba el suelo completamente congelado en todo el circuito y es que patinaban absolutamente todas las curvas. Y hubo muchas caídas los 2 días, la verdad es que bueno, tú saliste un poco más tarde, sí. Está un pelín más pisado y menos duro, ¿no? Sí, yo competí a las 12 y reconocí en torno a las 11 de la mañana y por suerte ya había más agarre y no tenía nada que ver con el hielo de la mañana. Sí, porque además hubo, bueno, nos decías ahora antes de entrar que en la prueba masculina hubo ahí una montonera prácticamente de todo el pelotón, ¿no? Sí, las 3 primeras filas del pelotón por un toque de freno se fueron al suelo. Bueno, ahí tenemos imágenes de tu prueba ya llegando a la línea de meta y bueno, pues una vez más triunfo incontestable, no podemos decirlo de otra manera, ¿no? Sí, la verdad es que
Bueno, el día antes sin duda quería revalidar mi título, pero por alguna extraña razón estaba más tranquila que en otras ocasiones y siempre que me quito a mí misma esa presión salen las cosas. Las 2 primeras vueltas, Marina, que es mi rival directa y siempre tenemos bastante igualdad, se vino conmigo, pero en el segundo arenero pude abrir hueco y llevarme el scratch de la manga y el campeonato. ¿Qué tal era el circuito? Tenía buena pinta, lo hemos visto Sí. incluso en imágenes de dron y había algunas curvas demasiado cerradas que quizá para el hielo era lo más peligroso, el pasar por ahí sin caerte, salvar esa zona era lo más complicado quizá, ¿no? Para mí era un circuito que me iba muy bien porque era un circuito de gas, de curvas abiertas y que tenía algunas más técnicas que la dificultad aumentaba con el hielo, pero a mí me encanta, o sea, ha sido un circuito que siempre me ha gustado y la vuelta que le han dado este año me ha parecido súper bonita, así que me iba al pelo, está claro. Bueno, además la temporada de invierno de ciclocross suele ser muy buena y suele venir muy bien para luego el resto del año, ¿no? Sí. Si encima ya desde el principio estáis ahí asomando, pues todo hace pensar que puede ser un buen año, ¿no? Sí, en nuestro caso es el corazón, la temporada de ciclocross es a lo que más esfuerzo le dedicamos, pero ahora viene temporada de mountain bike, también queremos correr algo en carretera y pensar en el Mundial del año que viene, que es la espinita que se nos ha quedado clavada este año. Lidia, ahí estamos viendo ya imágenes de la salida, fíjate, a las 9 de la mañana, 1 bajo cero, y quítate la ropa de calentamiento, quédate ahí unos minutitos hasta que salgas, ahí en ese momento empiezas a tiritar y estás deseando empezar a correr, ¿no? Sí, sí, ahí estábamos todas pues apurando la ropa lo máximo posible hasta el final, porque como te quedaras frío ya, luego según dan la salida, y como te hayas quedado muy frío, no entra el cuerpo en calor y no responde. Fíjate cómo está todo blanco, se ve, está todo completamente helado, a las 9 de la mañana. Fíjate por dónde ibais, cómo se nota todo blanco con la helada, terrible, mantenerse ahí y no irse al suelo. Sí, sí, la verdad es que era un circuito completamente distinto el que teníamos nosotras, por ejemplo, a las 9 de la mañana, que a lo mejor era más técnico y quizás no había tanta zona para apretar como más tarde cuando ya se secaba, que era un circuito súper rápido y bueno, aún así a mí me gustó bastante el circuito. También es verdad que yo ahora no estoy en mi mejor momento porque este año, pues de cara a mi futuro, he decidido apostar más por la carretera, así que ahora me lo estoy tomando más con calma. También porque este año, en octubre, terminé mi temporada de carretera, sí. Entonces con los campeonatos del mundo y los campeonatos de Europa, entonces pues he tenido que descansar un poco y acortar la temporada de ciclocross. Entonces pues sí que esa pasión que tengo el ciclocross desde cadetes, donde sí que me pude proclamar campeona de España, pues la sigo manteniendo y disfrutando un montón de esta disciplina, así que sí que he querido pues participar en este campeonato, aunque fuera con otras expectativas o en otro punto de forma. Aún así, y además de caerte varias veces, has hecho quinta, o sea, si no te hubieras caído... Sí, la verdad yo creo que el fallo más grande que tuve es que igual no elegí bien las ruedas y en la primera vuelta pues ya a lo mejor ibas más rápido de salida y con la tensión y eso me caí 2 veces, entonces ya se me fue la cabeza de carrera y no llegué ya a pillar a las primeras clasificadas, pero pese a eso pues conseguí remontar un poco, ir recortando puestos y distancias y bueno, al final llegar a la quinta clasificada y casi al 4.º puesto. Vimos que enseguida se rompió un poco la carrera, se fueron 2 corredoras por delante, que abrieron mucho hueco además y parecía como que, es verdad, esto es ciclocross y en los 40 minutos pues te puede dar una pájara o te puedes caer o puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero fíjate que iban como muy destacadas y sin embargo luego llegó por detrás la vasca Mirari Gochi y consiguió remontar y ganar, ¿eh? Sí, yo creo que tanto y ahí se cayeron las 2 en cabeza, sí. Y en esa misma curva justo después te caes tú. Sí, ahí me caí yo la primera vuelta también y bueno, yo creo que ellas dos tienen bastante igualdad y ya llegaba a un punto en las últimas vueltas que no conseguían pues a lo mejor abrir distancias una de la otra, entonces se llegaron a ir vigilando tanto que por detrás también venía muy fuerte Mirari Gochi y consiguió contactar con ellas. Y ya en la última vuelta, pues también pues, debido a las condiciones del circuito, Aitana Gutiérrez, que es la cántabra, pues tuvo un fallo, se cayó y Mirari Gochi consiguió aprovecharlo y sacar ventaja para poder llegar a meta.
A mí que me encanta el ciclocross y me da un poco de rabia que sea una de las disciplinas que quizá menos sigue la gente, ¿no? Fíjate, estas navidades hemos visto unas imágenes espectaculares que han dado la vuelta al mundo, la pelea de Van der Broek con Van Aert en la nieve, ¿no? Al final Van Aert, el hombre se cae, se fastidia el pie, que iban ahí disputando. Y a mí me parece que es una disciplina preciosa, durísima, y tiene poco seguimiento, ¿no? ¿Por qué no consigue llegar tanto el ciclocross al público del ciclismo? A ver, yo creo que no se consiga hacer del ciclocross un deporte olímpico sin duda es un hándicap, pero la suerte es que las batallas entre Van der Poel y Van Aert sí que... Van der Broek, es Van der Poel, perdón. Entre estas dos grandes figuras sí que están acercando de nuevo el ciclocross. Esto pasa en España, en el resto de Europa el ciclocross es casi una religión. Sí. Y bueno, ojalá poquito a poco también aquí vemos cada vez hay más chicas, hay más cantera, hay más niños y es una disciplina preciosa que ojalá termine de cuajar como se merece. ¿Ayudaría a tener una prueba en Valladolid, encontrar un circuito, que se pudiera organizar una prueba con carácter anual? Porque fíjate que hay pruebas en Valladolid de ciclismo, tenemos en las contiendas el BTT, tenemos muchas pruebas de carretera en diferentes categorías, la Vuelta a Valladolid que organiza el Veloclub de Nicias para corredores junior y, en fin, otras pruebas que se celebran en Arroyo, en Mojados, en diferentes lugares. Y en cambio nos falta el ciclocross, ¿no? Y Valladolid, curiosamente, organizó campeonatos de España y fue pionera en la organización de este tipo de carreras. Precisamente estamos preparando una memoria para hacérselo llegar a distintos ayuntamientos porque queremos que este año, no sé si lo podremos conseguir. ¿Tú qué opinas, Lidia? Sí, yo creo que la verdad es que sería una gran oportunidad para Valladolid para poder dar visibilidad a esta modalidad de ciclismo, porque yo creo que últimamente en España está creciendo bastante, porque últimamente hay cada vez en las escuelas se está viendo que cada vez hay más competiciones de ciclocross, pero sin embargo aquí en Valladolid y en Castilla y León pues todavía no hay pruebas casi. Como decía Felisa, que hace unos años sí, pero los últimos años no ha habido nada y yo creo que tener aquí una prueba en Valladolid, pues la verdad que también mucha gente que además no hace ciclismo, que no la ha practicado nunca, pues podría verlo y ver también lo bonita que es esta modalidad y eso, dar mayor visibilidad para poder tener un mayor desarrollo en el ciclocross. Yo recuerdo, que pasa que hace muchos años, esto ya son casi batalletas de abuelo, pero aquí en Televisión Castilla y León transmitimos, fui yo a narrarlo, a Villarcayo, un campeonato de España. Sí, ese sigue siendo un clásico, Villarcayo y Medina de Pomar. Claro, pero nos faltan aquí, ¿no? Quién sabe, empezar por una prueba a nivel provincial o autonómica y en un futuro no muy lejano poder organizar un campeonato de España aquí, ¿no? Sí, sin duda. Así que quizá podemos aprovechar hoy para decir que no es tan caro de organizar y solo necesitamos un pequeño empujón de alguna institución pública. Nosotros nos encargamos de todo. Es decir, que lo único que haría falta sería financiación, el resto, sí. Capacidad organizativa, el circuito, todo lo tenemos. La memoria, nosotros todos tenemos experiencia para dibujar, bueno, todos no, yo, pero bueno, que tenemos gente que nos ayuda a dibujar el circuito, con la normativa, con todo lo que hace falta y lo único que se necesita es una pequeña partida presupuestaria, que además justo este fin de semana, hablándolo con los organizadores, estamos hablando de en torno a unos 3.000 euros, o sea que no es una partida muy importante. ¿Y qué nivel sería para empezar? Con 33.5 o 33.2, que son los niveles, pero que ya atraen público de todo el país. Es suficiente. Luego eso ya optas a poder organizar una Copa de España y a partir de ahí un campeonato de España. Y tendría que ser en estas fechas, claro, el campeonato de ciclocross suele ser sí, tiene que ser en invierno. Lo bueno es empezar ahora a moverlo para seleccionar las mejores fechas, porque bueno, luego hay bastantes, el calendario está más apretado y la gente ya se distribuye, pero ahora mismo sería una fecha estupenda para... ¿Y la federación está abierta? ¿Estaría dispuesta? Sí, la federación sí, pero obviamente lo que dicen es que tiene que haber alguien que dé su ok, claro. Su ok económicamente. Su apoyo. Exacto. Y tenéis ya más o menos elegido,
o pensado dónde podría hacerse el circuito, dónde se podría desarrollar? Hemos estado viendo enfrente de Contiendas, hay una superficie ahí estupenda donde con obstáculos naturales que se pueden incorporar, con escaleras, con elevaciones donde la gente carga la bici al hombro. También en Delicias hay otra zona, en la zona de aquí de Parque Sol también. Entonces cualquiera de esos espacios son muy buenos para acoger a la gente que se desplaza a este tipo de competiciones. Hablamos de que puede haber en torno a lo mejor a 400 autocaravanas, ojalá el mismo número de participantes, niños. La verdad es que para la ciudad hay un retorno de inversión también importante. Justo eso te iba a preguntar, que esto normalmente para conseguir apoyos hay que vender el retorno que va a tener, qué significa, es decir, con 3.000 euros de presupuesto que estás diciendo, ¿qué genera eso? ¿Qué retorno puede haber? ¿Cuántas personas pueden venir? ¿Dónde se podrían instalar? Hablamos siempre de que para que una prueba de estas sea medianamente rentable, 400 participantes más o menos, en torno a esa cifra, eso ya sería una cifra buena entre escuelas y otras categorías. Aproximadamente la mitad de esa gente necesita hospedaje, necesita moverse en la ciudad, aprovecha para visitar, o sea, la carrera es muy corta, es 1 hora, entonces, pero es toda una filosofía alrededor, vas a la ciudad, visitas, compras, claro. Yo creo que 3.000 euros se recuperan fácil. Y habría que buscar una fecha libre, claro, en la que Valladolid no tuviera pingüinos, que no fueran las propias fechas navideñas. Pero bueno. Noviembre es un mes espectacular para que en la ciudad no suele haber muchos eventos todavía y en el calendario todo el mundo está todavía ansioso de competir. Es decir, que lo dejamos ahí sobre la mesa para noviembre de 2026, una prueba de ciclocross en Valladolid. CX Ciudad de Valladolid suena genial. Así que ojalá. Estaría bien, ¿no? Sería nuestro regalo de Reyes concedido. Bueno, vamos a hablar un poco qué tenéis pensado hacer ahora. A partir de ahora, como decía Lidia, este año se va a enfocar más a carretera. ¿Cuál es tu horizonte? Pues bueno, yo empiezo ya carretera dentro de nada. Empiezo el 7 y 8 de febrero con la Vuelta a Extremadura y luego ya a la semana siguiente, el 16, tengo una Copa de Naciones en Jaén, que es una prueba internacional que viene gente de toda Europa y ya a partir de ahí tengo bastantes competiciones a nivel internacional con la selección española y también que acude el equipo, el Team Mirat, por ejemplo, a carreras en Francia como el Tour de Valromey, que es una de las carreras más prestigiosas, que es como el Tour de Francia para nosotros, para los juniors, y luego también sí que tendría como objetivo, si tengo pues el placer de ir a los campeonatos de Europa y del mundo como este año y que son pues eso, ya en septiembre y en octubre, o sea que todavía tengo temporada por delante, así que poco a poco... Jo, pero me lo has dibujado así que no vas a parar. No, la verdad es que por eso este año he tenido que poner el ciclocross en un segundo plano porque la temporada de carretera empieza muy pronto, ya en febrero y son casi todos los fines de semana. Hay alguna competición y bueno, luego también en verano a lo mejor sí que hay que hacer un pequeño descanso para poder afrontar mejor los grandes objetivos, pero sí que tengo también por medio, sobre todo, mi objetivo va a ser las competiciones internacionales con la selección española y los campeonatos de Europa y del mundo. De Arroyo a conquistar el mundo, desde Arroyo de la Encomienda a conquistar el mundo. ¿Y tú, Felisa, cuál es un poco tu horizonte? Bueno, obviamente al lado de lo que ha dicho Lidia hay que salvar las distancias, pero... Bueno, tú también has hecho ya tu carrera, claro. Sí. Yo recuerdo que no hace mucho estuviste aquí con una medalla de Europa, quiero decir, sí. O sea, en el 24, si no me equivoco, no me falla la memoria. Sí, el año pasado, sí. Quiero decir que, bueno, oye... Sí, nosotros ahora aprovechamos, vamos a decir, el pico de forma y, como dice Lidia, que es muy importante también empezar a descansar para competir en mountain bike, donde, por ejemplo, participaremos en la Vuelta a León, en la Vuelta a Cantabria. Nos gustaría también hacer Vuelta a Ibiza, hacemos vueltas en mountain bike, donde casi en muchas ocasiones corro con mi marido, corremos en categoría pareja, y este año también queremos aprovechar para darle un poco de protagonismo a la carretera. Esperemos, la carretera a mí me encanta, pero me parece, no he tenido muy buenas experiencias, siempre me lesiono, entonces con cautela, porque nuestro objetivo sigue estando en el ciclocross el año que viene, el Mundial, que vuelve a ser en Italia.
Entonces todo eso va a ser disfrute y entrenamiento para preparar ciclocross del año que viene. Joder, vaya temporada de ciclismo que nos espera por delante con estas dos, y luego con la tropa de Sergio Iván Romeo, con Dani Cavia, con Nil Jimeno, en fin, el ciclismo de Valladolid, en todas las vertientes, madre mía. Pues nada, gracias por haber venido, mucha suerte, enhorabuena en tu caso. Gracias. Y nada, pues estaremos pendientes de todas esas pruebas que vas a competir con la selección española y con tu club, con el Mirad. Que vaya muy bien y que haya mucha suerte. Gracias. Sobre todo que no haya lesiones y no haya caídas. Eso es lo fundamental. Bueno, pues nosotros llegamos hasta aquí, lo vamos a dejar aquí en una jornada en la que hemos vuelto, primer programa de 2026, y en el que, bueno, pues hemos contado hasta que el Real Madrid ha despedido a su entrenador, a Xabi Alonso, y que le va a sustituir el técnico del Castilla, al que hace poco veíamos jugando aquí contra el Promesas, Álvaro Arbeloa. En fin, allá ellos. A nosotros lo que nos interesa es que el Real Valladolid se salve, que se está metiendo en un lío importante. Se lo iremos contando aquí en la 8 de Valladolid, como siempre, con nuestras citas diarias en los informativos y con este programa o la jornada previa también en los viernes. Adiós, que lo pasen bien.